En Pirca Consultoría activamos transformaciones y lo hacemos para organizaciones gubernamentales, culturales, ambientales y sobre todo educativas. Lo hacemos porque creemos que en la transformación de estas organizaciones habita la transformación de nuestro país. Pero cuando nos referimos a educación, ¿a qué tipo de transformación señalamos? Es aquella que le promete a todo egresado de secundaria que con su talento, vocación y habilidades aprendidas podría alcanzar su máximo potencial. Lamentablemente, es una promesa que está muy lejos de ser cierta en nuestro país. Y principalmente porque como mundo adulto no hemos podido generar los acuerdos sociales necesarios para colocar a la educación en el sitio que merece. Las causas de esto son muchas. En Pirca las reflexionamos mucho en nuestras publicaciones, en conversatorios, en apariciones en medios y recientemente tuvimos la suerte de participar en un TED por Tucuy, que nos dio la posibilidad de articular y sistematizar estas 4 trampas mentales que podrían explicar por qué la educación no está en el lugar que merece. La primera trampa dice así: la educación mueve la economía, no al revés. Les pongo un ejemplo. Cuando el Congreso de la República aprobó que el 6% del PBI se destinase a la educación como parte del presupuesto público, lo que hizo en el fondo es reflejar esta idea que tenemos de que la educación le va a ir bien si a la economía le va bien. Si el PBI sube, sube el presupuesto en educación. Pero ¿qué pasa si el PBI baja? Les pongo otro ejemplo. En el 2022, la evaluación muestral de estudiantes que hace el Ministerio de Educación reflejó que los resultados satisfactorios de lectura y matemática de los hogares con mayores niveles socioeconómicos eran hasta 3 veces mayores que el de los estudiantes de hogares con menos recursos. También se encontraron diferencias significativas entre los resultados de la escuela pública y la escuela privada. No es posible que el ingreso del hogar, que el bolsillo del hogar determine la calidad educativa de nuestra niñez. Vamos más atrás. Desde 1965 al 2005 se dio lo que el investigador César Guadalupe y colaboradores llamaron la larga noche de la educación peruana. En esta larga noche, la inversión por estudiante fue menor al mínimo necesario para mantener la calidad en las escuelas. Toda mi generación se formó durante esa larga noche. Eso podría explicar por qué nos cuesta tanto elevar nuestra productividad en el mundo adulto, nos cuesta tanto sostener nuestra democracia o resolver nuestros conflictos a través del diálogo. Esta problemática se evidencia aún con un mayor presupuesto, cuando desde el 2005 a la fecha hemos hasta quintuplicado el presupuesto nacional. También podemos ver que no necesariamente la educación o la calidad educativa ha tenido ese salto. Y es que necesitamos más recursos. Veamos el caso de la infraestructura educativa. De los 55,000 locales educativos, el 56% necesita una reparación total. Eso significa que no soportarían un terremoto de 7 u 8 grados. Imagínense uno a las 10 de la mañana en Lima Metropolitana. Sería una pesadilla. Para poder erradicar este problema, se ha estimado que la brecha de infraestructura educativa es de más de 174,000 millones de soles. Si nosotros al año, como país, gastamos o estamos seguros que gastamos 3,000 millones para cerrar esta brecha, según el programa multianual de inversiones del sector de educación, entonces hagamos una aritmética simple y dividamos 174,000 millones entre 3,000 millones y nos da más de 5 décadas de cierre de brecha. Y el Perú no puede esperar tanto. ¿Qué hacemos al respecto? Cada marzo prendemos el televisor y antes del inicio del año escolar vemos el mismo reportaje de siempre. Un colegio que se cae a pedazos, un director impotente,
familias cuyas quejas quizás nadie escuchará. Y esta situación nos hace ver de que efectivamente necesitamos hacer un cambio en la inversión en infraestructura educativa, que no lo conversamos en el momento debido, porque esas medidas se deben tomar en octubre del año anterior, cuando se discute el presupuesto nacional, cuando el Ejecutivo y el Legislativo deben hacer un frente común, un frente político, para poder reducir el presupuesto en todo lo necesario, en todos los sectores, y liberar los recursos que la educación necesita. Pero ese frente común, ese frente político, no existe. Y no existe por esta siguiente trampa mental. El mundo adulto y sus intereses están por encima del interés del niño. Lo vemos todos los años, este año en especial, cuando el Congreso, al unísono, todos los partidos aprueban diferentes leyes que reducen o retroceden o hasta eliminan reformas educativas importantes en nuestro país. Lo vemos no solo este año, lo vemos durante muchos años. Remontémonos a 2017. Imagina que eres un estudiante de primer grado. No lo sabes aún, pero este año es importantísimo para desarrollar tus habilidades lectoras y en matemáticas. Un buen día te levantas y escuchas en la radio que debido a las lluvias intensas y los huaicos se suspenden las clases escolares durante semanas. Y cuando por fin puedes llegar al colegio, unos sindicatos y unos políticos alargan una huelga magisterial durante todo el año. El Defensoría del Pueblo evidenció con un informe de que las recuperaciones de las clases perdidas durante el 2017 no fueron de la mejor calidad. Y los resultados se vieron en 2018 y 2019. Y si 2017 golpeó duro, la pandemia hizo un knockout. Lo primero que hizo fue afectar el acceso a los más pequeños, a primero, segundo grado de primaria, a educación inicial. Y eso fue así porque los accesos retrocedieron hasta en 7 años. Estos infantes tienen menos posibilidades de poder seguir sus clases a través de la educación a distancia en la misma calidad que promete lo presencial. Y como un mundo adulto, ¿qué hicimos? ¿Priorizamos la apertura de colegios? Pues no, priorizamos nuestros intereses. Abrimos primero nuestros negocios, centros comerciales, cines, casinos, gimnasios y al último, los colegios. De hecho, según la UNICEF, fuimos uno de los últimos países en América Latina en abrir las escuelas. Y esto genera un retroceso en aprendizajes y un retroceso que nos llama a poder otra vez repensar esta prioridad que como mundo adulto le damos a la infancia. Si creemos poco en la infancia, también creemos poco en esta tercera trampa mental, que es la ruralidad, cuando la vemos solo como problemas y nunca como oportunidades. En el 2022 se hizo una encuesta que también, se hizo la evaluación muestral de estudiantes que determinó que los logros satisfactorios en lenguaje y matemáticas de las escuelas urbanas duplicaban los logros satisfactorios de las escuelas rurales, que incluso eran superiores a las escuelas interculturales bilingües, sobre todo si hablas una lengua amazónica. Nos llenábamos la boca de decir que nuestra riqueza cultural, nuestra diversidad cultural es nuestra gran fortaleza, pero los resultados de aprendizaje de nuestras niñas y niños en esos espacios muestran todo lo contrario. Y en vez de seguir potenciando estrategias que permitan llevar a los mejores docentes donde más se necesite, o poder hacer construcciones de escuelas bioclimatizadas en costa lluviosa, sierra, selva, helada, distraemos nuestra discusión con otros problemas que no son atender nuestro gran punto de dolor, que es la educación rural. Y esto nos lleva a nuestra cuarta y última trampa. Creemos que el camino universitario es el único camino al éxito. El Ministerio de Trabajo ha demostrado durante varios años que el mundo laboral demanda más técnicos que universitarios. Cuando se le pregunta a los empleadores qué profesional de la educación superior va a contratar el próximo año, refiere que contratarían más técnicos
que universitarios. Sin embargo, cuando volteamos a las aulas y vemos cómo está conformado el salón de la educación superior, hay de los 4 estudiantes, de cada 4 estudiantes en educación superior, 3 son universitarios y solo 1 es técnico. Es decir, el mercado laboral demanda más técnicos, pero en las aulas hay más universitarios. El mundo al revés. ¿Y qué explica esto? Esto es una tara social que tenemos durante años. Durante años hemos creído que el título universitario es una suerte de título que nos hace ser ciudadanos de primera clase, que nos hace que reemplazar el título por un título nobiliario, como si todavía viviésemos en la colonia. Y estas taras entorpecen la posibilidad de que muchos jóvenes puedan desarrollar sus talentos en donde son mejores. Hacer un buen diseño gráfico, escribir un buen código de software, tomar fotografías, manejar maquinaria pesada o tantas otras carreras que la educación técnica puede llevar a su máximo potencial. Y no solo son las carreras técnicas las menos valoradas, también está la formación de nuestros docentes. Es importantísimo que podamos captar al mejor talento y a la mejor vocación a las carreras docentes, porque, valga verdad, es la carrera del bicentenario, es la que nos pasa la posta de generación en generación. Y por eso es importante que tengamos esa valoración. Más de la mitad del gasto público en educación se va a remuneración docente. Nuestra principal apuesta son los docentes, y así lo dice la evidencia internacional. De ahí es que tenemos que captar al mejor talento para que pueda formar a las generaciones del futuro. Y no quiero dejar de lado también las carreras artísticas. Necesitamos cada vez más y mejores artistas para poder poner en valor ese legado cultural, pero también para demostrarnos mejores formas de convivir, mejores formas de entender quiénes somos, hacia dónde queremos ir, quién mejor que los artistas para revelarnos esas verdades. Estas 4 trampas mentales no pueden ser eliminadas solo por el Ministerio de Educación o solo por las direcciones regionales de educación, sino tienen que ser eliminadas por toda la sociedad. Piensa como si el Perú fuera una gran escuela en donde todos estamos llamados a ser los mejores formadores. Piensa que desde donde estés puedes emprender pasos certeros para hacer que la educación cumpla su promesa transformadora. Y por eso hemos creado este curso que se llama Gestión de las Políticas Educativas, en donde profundizaremos más sobre estas trampas mentales y daremos habilidades concretas para poder diagnosticar e identificar estrategias que generen valor compartido, que hagan que las organizaciones en donde trabajen se relacionen y vinculen mejor con la educación y puedan ser esos agentes de cambio, esos grandes transformadores que nuestra educación necesita. Este curso comienza el martes 7 de mayo. Nos reuniremos todos los martes de 7 a 9:30 de la noche durante 3 meses para poder discutir sobre estos temas y desarrollar esas habilidades. Aprovecha que durante esta semana hasta el jueves tenemos precios cyber. Tenemos el 30% de descuento tanto en nuestra tarifa para personas que viven en Lima como en la tarifa para personas que viven en regiones. Veo que tenemos algunas preguntas del público, ¿no? Una me dice que sí, que cree que la baja valoración de la carrera docente, que está en la 4ª trampa mental, es la más dolorosa de todas, ¿no? Y me pregunta qué podemos hacer para revertir esta situación. Bueno, lo primero y más importante es continuar con la reforma magisterial que lamentablemente está siendo perforada en este momento por el Congreso de la República y por intereses ajenos al interés superior del niño. En ese sentido, lo más importante y bueno, el gran efecto negativo que trae esto no es solo colocar profesores en aula que no necesariamente tengan las competencias para ese dictado, sino que disminuye el posicionamiento que debe generarse de la carrera pública magisterial. Es un posicionamiento necesario para que justamente estas carreras puedan atraer al máximo, a la máxima ocasión, al máximo talento. Lo podemos ver en otros países, por ejemplo, los países del Asia,
como Corea del Sur, Hong Kong, Singapur, que en las últimas evaluaciones de PISA han logrado tener los primeros puestos a nivel mundial, tienen carreras docentes altamente valoradas porque han trabajado durante años en mejorar sus remuneraciones y mejorar sus capacidades para que justamente podamos asegurar que el mejor docente posible esté en aula. Entonces, lo importante es seguir con esta reforma magisterial, evitar esta intromisión política y poder valorar una carrera que pueda atraer a los mejores estudiantes posibles. También me preguntan, considerando el contexto político actual, ¿qué se debe hacer de la sociedad civil para transformar la educación? Mucho, ¿no? Mucho. Porque esto no es solo un problema del Ministerio de Educación. Siempre creemos que o los gobiernos regionales o el Ministerio de Educación son los grandes responsables de la educación. Y el problema es tan grande que en verdad todos debemos ser parte de esta transformación. Porque muchas veces entendemos que uno solo se educa en la escuela, ¿no? Pero la verdad es que uno se educa en todo espacio. Saliendo de la escuela por la tarde, podríamos también estar expuestos a ejemplos en la vía pública, en los medios de comunicación, desde nuestros periodistas, de nuestros políticos, de nuestros empresarios, que también forman a nuestros niños y niñas. Y que ese mejor ejemplo debe ser proyectado en la mejor de sus actuaciones para justamente generar los grandes cambios que la educación promete. Por eso es que tenemos esta idea de que el Perú es una gran escuela. Y cuando decimos que todos están llamados a ser sus mejores formadores, que todos asuman su responsabilidad formativa e implementen lo mejor de sí para estos cambios. Por eso en el curso, por ejemplo, planteamos cómo generar estrategias de valor compartido, cómo las organizaciones que tienen metas específicas, ya sea de poder conquistar nuevos mercados, fidelizar a sus clientes y tener una mejor relación con su entorno, puedan establecer estrategias que tanto activen su licencia para operar, su sostenibilidad y la mayor fidelización de sus clientes, mostrando su compromiso con la educación. De la misma forma, funcionarios de gobiernos regionales o de gobiernos nacionales que no están necesariamente en el sector de educación necesitan comprender mejor cuál es la situación del sector para que sus políticas tengan el impacto que la situación educativa necesita. Y así llegamos al fin de esta masterclass. Les agradecemos mucho por acompañarnos y espero que nos puedan acompañar en este curso de gestión de políticas educativas. Como les mencionaba al principio, va a iniciar este martes 7 de mayo y pueden aprovechar nuestros precios cyber hasta este jueves. También todo lo que contamos y compartimos lo publicamos en nuestro blog de pirca.pe y en nuestras redes sociales, las cuales invitamos a seguir. Esperamos poder encontrarnos muy pronto. Hasta luego.